Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, como ya es costumbre los días jueves, estamos acompañados de los veedores Luzbeti Jiménez de Borrero y Pablo Borrero y esperamos que nos acompañe el doctor Gustavo Muñoz Sinisterra, presidente del gremio Grupo Multisectorial, quien en contados minutos estará con nosotros. Saludo a los esposos Borrero. Buenos días. Buenos días, señor director. Buenos días a la amable teleaudiencia. Buenos días, Pablo. Buenos días, señor director. Buenos días a la doctora Luzbeti Jiménez de Borrero y a la amable audiencia. Muy bien. Recuerden que este programa y este canal usted lo sintoniza en el cableoperador Global TV frecuencia 2, en el cableoperador en Cali TV frecuencia 116, en internet en www.canal2.co y para la población migrante en España y en Italia en Eurolatin TV. El tema al que vamos a dedicar esta hora es evaluar un poco no solo qué ha pasado con el paro campesino, el paro de camioneros, el paro de mineros, que ha tenido vigencia en los últimos 20 días en el país, sino mirar en perspectiva horizontes a seguir en el país, porque no se trata simplemente de dar cuenta de lo que ya o la gran prensa o la prensa digital alternativa, es decir, los YouTube y todas las redes sociales que nos han mostrado muchas situaciones que la gran prensa no nos habría mostrado jamás si no hubiéramos tenido el acceso, ciudadanos y ciudadanas, a entrar por vía de Twitter, por vía de Facebook, por vía de YouTube, a colgar nuestros diversos videos o mini videos donde se han mostrado hechos abrumadores, hechos muy complicados y también donde se nos ha dado cuenta del estado de avance de las diversas negociaciones que se han venido realizando con representantes del gobierno nacional. Nos importa evaluar y mirar lo que ha sucedido y quizás mirar o pronosticar, si se quiere, qué asumimos que debe hacerse o que debiera hacerse en el inmediato futuro para que esto no sea simplemente apagar el incendio momentáneo y que dentro de 6 meses u 8 meses o un año estemos de nuevo ante jornadas que definitivamente generan escozor social y de alguna forma paralizan la dinámica económica de los municipios, de las regiones y del país entero. Ayer, los representantes de los campesinos suscribieron un acuerdo en Boyacá, donde el gobierno se compromete a poner salvaguardas, por lo menos por 2 años, a productos que entren de Mercosur, de la CAN, algunos de los productos que están entrando vía el TLC con Estados Unidos, con Canadá, y a parar, a dejar en el congelador la famosa resolución 970, aquella que estaba obligando a los campesinos y que es una de las que más indignación generó, que estaba facultando a los flamantes directores del ICA a simplemente destruir semillas que los campesinos usaban para hacer resiembras, con el argumento de que esas semillas eran ilegales. Es decir, lo que brota la tierra, ahora ya sucede que se dice que es ilegal, y que era más ilegal era, o quizás era delito, que los campesinos cogieran sus propias semillas y las resembraran, que había que comprar semillas certificadas que precisamente no son certificadas ni manipuladas por empresas nacionales, sino por empresas foráneas. Esa resolución, la 970, ha quedado en el congelador. Esperamos que no quede en el congelador, que simplemente desaparezca. Eso es, en principio, lo que nos parece que hay que considerar. Doctora Luzbeti, usted, desde aquí, desde Cali, que ha estado pendiente, haciéndole seguimiento a todas estas jornadas de estos últimos 15, 20 días, hoy que aparentemente la normalidad comienza de nuevo a restablecerse, ¿qué perspectivas ve usted de lo que va a seguir ocurriendo con el campo, con el sector transportador y con el sector minero en el país? Pues la perspectiva es de temporalidad de esta situación
crítica. ¿Y por qué? Porque las medidas que se están tomando son coyunturales simplemente para apaciguar los ánimos en un momento álgido donde esa protesta campesina empezó a extenderse a las ciudades también. Aquí lo que muestra esas manifestaciones ciudadanas conjuntamente con los resultados de encuestas de opinión sobre la imagen de favorabilidad del presidente es que hay muchísimo descontento porque las personas están sumamente golpeadas. El desempleo, que es algo que afecta muchísimo la convivencia en un país, pues aquí cada día está en aumento. Sin embargo, la metodología que utiliza el DANE para medir estos índices, pues consideramos que debe cambiar porque se están diciendo cuentos los mismos funcionarios, haciendo aparecer o presentar una situación que no corresponde a la realidad, y ellos viven afirmando de que el desempleo está bajando en los últimos meses, lo cual no es cierto. Ellos llaman desempleo a que una persona trabaje 1 hora en el mes, por ejemplo, es decir, en el rebusque. Y eso no es empleo. Una persona en esas condiciones no puede atender su mínima subsistencia. En segundo lugar, lo que tiene que ver con las salvaguardas, eso también es temporalidad, porque, y lo mismo que la rebaja de los aranceles. Esto de todas maneras tiene que cumplirse los convenios comerciales que Colombia ha firmado y en los que los países firmantes realmente han puesto muchísima atención en esto de los aranceles, en esto de una serie de salvaguardas, de protección, y lo cierto es que las medidas que se están adoptando, repito, en forma coyuntural, simplemente van a solucionar, entre comillas, un problema en este momento. Pero además viene otra cosa, televidentes y director, y es de qué manera el país va a estar atendiendo una serie de compromisos a los cuales se está obligando el gobierno nacional. Por ejemplo, con un sector de indígenas firmó un acuerdo por medio del cual la nación se compromete a comprar 40.000 litros diarios de leche. Bueno, eso no va a solucionar el problema a los lecheros tampoco. Además, no sé si están suficientemente organizados como para que toda esta leche que se produce diariamente vaya a una determinada entidad y sea más fácil el manejo de eso. No sé, creemos que las protestas van a seguirse presentando en un corto plazo, y les repito que se han ido extendiendo a las ciudades. Aquí lo que hay que mirar son soluciones de fondo. ¿Qué es lo que realmente ha generado estos problemas de inconformidad? ¿Qué es lo que genera desempleo? ¿Qué es lo que genera que los insumos sean más costosos en el sector agropecuario? ¿Qué es lo que genera que la salud, la calidad sea mala y costosa? ¿Qué es lo que genera los problemas en la educación? Es decir, aquí hay un problema de fondo que es lo que hay que analizar y que tenemos que tratar de solucionar. Doctor Pablo Borrero, también ayer los camioneros hicieron ya un primer acuerdo con el gobierno, y ese primer acuerdo está planteando, entre otras, que se va a congelar el precio del diésel por unos 3 meses para darles algo de respiro. En segundo lugar, están planteando que la famosa póliza de chatarrización ya no será cobrada a los camioneros, que era un sobrecosto que ellos estaban asumiendo. Y en tercer lugar, le han quitado el impedimento que tenía cualquier propietario de un camión o mula, de que si después de 20 años tenía que definitivamente salir del mercado. Ahora el Ministerio de Transporte está diciendo que si cumple condiciones técnico-mecánicas podrá seguir ofreciendo sus servicios en carreteras. Háblenos un poco en perspectiva del sector transportador. ¿Usted qué ve a futuro para el sector transportador, especialmente el de camioneros propietarios, no el de las empresas intermediarias de transporte de carga? Bueno, aquí hay un asunto que pues es de gran importancia, que es lo que tiene que ver con el precio de la gasolina, porque pues lógicamente
en la medida en que la gasolina que se está pagando aquí, que es una de las más caras de todo el mundo, pues eso va a afectar obviamente todo lo que tiene que ver con el transporte de alimentos, por ejemplo. Y entonces sobre eso no ha habido ningún acuerdo, pues que se esperaba que se produjera una reducción del valor del galón de gasolina. El ministro de Minas salió a decir a los medios que era imposible hacer una rebaja siquiera de 1.000 pesos por galón. Y entonces pues uno se pregunta si eso, que es un aspecto esencial que influye en el transporte de los alimentos y de las mercaderías a todo lo largo y ancho del país, pues no se consiguió, pues lógicamente que pues eso va a continuar gravitando y afectando todo el desarrollo económico que tiene que ver pues con el transporte de las mercaderías. Ahora, pues las otras medidas son medidas temporales, no hay una solución estructural al problema del transporte y lógicamente que pues lo más probable es que dentro de 3 meses, cuando ya se venza el plazo que el gobierno ha dado para se garanticen estas pequeñas reivindicaciones, pues los transportadores van a tener que volver a hacer nuevamente paros. Porque es que el problema es el problema es que las medidas que se están adoptando por parte del gobierno tienen un carácter coyuntural, transitorio, no son soluciones de fondo a los graves problemas que afronta el país en materia económica y social. Ahora, ya tenemos una consecuencia de lo que está sucediendo con todas estas medidas. Ya pues las encuestas están mostrando una caída en barrena del presidente y del gobierno. Solamente apoya al gobierno un 21% de los colombianos. Eso demuestra pues que el paro sí generó unas consecuencias que están incidiendo pues en la mirada que tienen los colombianos de lo que ha sido el presidente y el gobierno, que han manejado absolutamente muy mal todo este problema y que, como todos los colombianos nos hemos podido dar cuenta, pues las salidas del presidente han sido completamente desacertadas, unas veces diciendo pues que cuál paro era que había y después reconociendo que sí había paro, unas veces diciendo una cosa y al otro día contradiciéndose, y desde luego el papel que ha jugado el gobierno en su conjunto ha sido deplorable. Todos hoy los columnistas y de opinión son enfáticos en manifestar que el manejo que se le ha dado a esto ha sido caótico. Por otra parte, ya sabemos todos que con la firma de los tratados de libre comercio había que preparar al país para poder afrontar los retos que implica un tipo de convenio de esta naturaleza. Pero pues pasaron 20 años y no se construyeron las carreteras, ni los puertos, ni se estabilizó el sector agropecuario, ni se generó una política integral para poder competir en el mercado nacional e internacional, y entonces estamos viviendo las consecuencias de un desastre porque no hay una política integral en esta materia. Sí, efectivamente, para complementar la problemática de los transportadores, además de la gasolina que incide considerablemente en la problemática, está el problema de los repuestos, muy costosos, está lo de las llantas, sumamente costosos para el sector transportador, los fletes que ellos tienen que pagar, muy elevados, muy costosos, eso afecta al pequeño transportador, y por supuesto carreteras en mal estado, que Colombia, la nación, ha gastado cantidades de miles de millones en concesiones para todo tipo de carreteras, y sin embargo eso nos ha resultado muchísimo más costoso que si la nación las hubiera realizado como hacía anteriormente a través de un Ministerio de Obras Públicas. Saludamos a Gustavo Muñoz, presidente del gremio Grupo Multisectorial, y le pido que nos dé su primer punto de vista sobre lo que sigue ahora que los paros aparentemente comienzan a amainar su fuerza, aunque hay que reconocer que todavía, o mejor, que ahora son los indígenas los que comenzaron a marchar.
En ese momentico entiendo que hay un grupo de indígenas marchando hacia Popayán, saliendo desde aquí, desde las goteras de Cali y desde el norte del Cauca, pero también para unirse con indígenas de la zona de Nariño. Lo cierto es que campesinos, camioneros, mineros, indígenas, de alguna forma han salido masivamente a protestar y han logrado desestabilizar el statu quo que había en la llamada paz social del país. Pero a futuro, ¿qué vemos? El gobierno toma unas medidas, sale y dice que 500.000 millones de pesos para más subsidios para algunos campesinos, que no les van a quitar los carros después de 20 años, que a los mineros chiquitos artesanales les van a dar un tratamiento especial, pero no dicen cuál es el tratamiento especial que les van a dar, no dicen qué se va a seguir pasando con la gran minería, la de cielo abierto, la que manejan las grandes transnacionales, y a los indígenas que están cercados en este conflicto permanente en Colombia, tampoco se les está parando bolas porque se los considera como hijos de otra familia. Sí, buenos días a todos y a los compañeros de la mesa. Hombre, José Alberto, hay una incertidumbre tenaz, muy grave, porque los educadores también dijeron que el 10 de septiembre iban a parar. El gobierno se ha movilizado a presionar a sus ministros a que negocien, pero muchas de estas marchas se han dado porque en otras ocasiones se han dado mesas de negociación y no se han cumplido, porque las políticas han sido temporales y muy asistencialistas y no hay políticas de Estado estructurales, como le escuchaba a Betty. Y hay una incertidumbre ministerial, no sabemos cuáles ministros se quedan y cuáles ministros se van. Y por lo menos hablando del de Minas, suena que el de Minas se va, suena que el de Comercio se va, suena que la de Transporte se va. Entonces, aparte de toda el tema de paros que hay ahora y que algunos están solucionando, hay incertidumbre en el país. Y me parece que es otra falla del gobierno dejar esta incertidumbre. Si el viernes, digamos que había una crisis ministerial y todos presentaron su renuncia protocolaria, el mismo viernes o a más tardar el lunes debieron haber anuncio de cambios del gobierno. Entonces todos estos espacios generan incertidumbre y la gente está viendo que el gobierno es muy lento en tomar decisiones, es muy lento en sentarse a la mesa, y lo que están haciendo los sectores, como escuchaba yo a los educadores, que por qué van a parar, es porque se han sentado con la ministra de Educación cientos de veces y las promesas no se cumplen. Entonces creo que este gobierno adolece de un ejecutivo más eficiente, de políticas estructurales, de estar pensando simplemente en la reelección y en el corto tiempo y estar prometiendo. Otro problema de Colombia es el asistencialismo, son políticas asistenciales de subsidios, pero no son políticas estructurales. Y eso es lo que están pidiendo ya los gremios, lo que están pidiendo los ciudadanos, y los ciudadanos se han enterado y le están exigiendo más al gobierno. Y yo creo que el gobierno en este momento está en crisis. El otro tema que vemos es que más del 90% del territorio de Colombia es rural. Entonces no hay una política de región, no hay una política de campo, y los campesinos o los ciudadanos que viven en el tema rural ya saben que la ciudad no es la solución, ¿sí? Que vienen a engrosar todos esos cordones de miseria, que no hay la generación de empleo, que el tema ya del mercado internacional, cuando los productores no son competitivos y comienzan a encontrar frutas y todo lo que ellos producen en los supermercados más baratos, acompañados de todo el tema de infraestructura. Entonces me parece que el gobierno está pecando en su lentitud de tomar decisiones, en colocar actores que ejecuten, porque hay presupuesto, hay ciertas políticas, pero no se ejecutan. Lo de los camioneros venimos escuchándolo hace rato. ¿Hace cuánto los colombianos no venimos escuchando lo del combustible? Pero el gobierno, por una política fiscal y tributaria de que más del 30% de un galón de combustible está grabado con impuestos y que no puede modificar esa fórmula de cobro internacional, porque entonces no capta esos recursos, y el mayor enemigo de ese tema ha sido el Ministerio de Hacienda, porque hemos visto congresistas tratando de impulsar este tema, pero hay un tema estructural en el gobierno. Entonces yo no creo, se han, digamos, calmado algunas protestas, pero siguen habiendo otras, y ya el país aprendió que si no paro no se sientan a la mesa, y el problema es si eso que está prometiendo el gobierno se puede cumplir, ¿sí? Y aparte de esto sigue el tema de la paz, pues. Pero bueno, es que además hay una circunstancia, y es que el gobierno está hablando de un plan
nacional, un tal agrario nacional. Pero ¿cuáles son las propuestas que ya se han comenzado pues a conocer? Por ejemplo, esto de los lecheros, pues que a través de una comercializadora o una productora de leche les compren a los lecheros las 40.000 botellas de leche que producen diariamente. Eso no es ninguna solución al problema de los lecheros. Tampoco es solución lo de bajar los aranceles. Mije, hay un informe que inclusive se publicó en Portafolio, en donde la ANDI dice que en tratándose de los agroquímicos, de los fertilizantes, los fungicidas y todos esos elementos que necesitan para la producción en el campo, el problema no es de aranceles. ¿Por qué? Porque el 80% de esos productos pues se generan aquí en Colombia. Solamente un 20% se importan. Entonces, bajar los aranceles a cero no tiene mayor significación. Claro, la producción de eso, el costo de producción y los precios de esos agroquímicos es muy alto y se lleva gran parte pues del costo de producción. Los campesinos no están en condiciones de producir papa, ni cebolla, ni nada de estas cosas con semejantes precios de esos productos. Porque pues estos productores de agroquímicos, entre paréntesis nacionales, son maquiladores, ¿no?, de las grandes transnacionales. Ellos lo que hacen es adquirir el potasio o el flúor en otras partes para luego hacer unas mezclas aquí químicas y venderlos a precios muy elevados, esos agroquímicos. Entonces allí tiene que haber una política distinta, porque si no se modifica todas esas relaciones económicas que hay, pues será muy difícil que los productores colombianos, sobre todo los pequeños y medianos productores, puedan competir en este momento en el mercado nacional e internacional. En los datos que se tienen, comparando el precio de la gasolina en Colombia, es casi el doble del valor del combustible en México, y es 2/3 más, o sea, dos veces más el valor de Ecuador. Eso hace absurdo la posibilidad de competir cuando estamos llenos de tratados de libre comercio, y obviamente que un producto hay que encarecerlo con un costo que tiene más de la mitad en impuestos. Entonces el gobierno dice, yo no puedo bajarlo porque pierdo esa plata. La pregunta que uno se hace, ¿y qué ocurre con los 10 billones de pesos que se pierden en corrupción? Ayer hablábamos de ese tema aquí en el programa. ¿Por qué el gobierno, en lugar de quitarle 1,5 millones, 2 billones al colombiano para sus arcas, no los ahorra combatiendo efectivamente la corrupción? Temas como ese, eso uno. Y dos, ¿qué pasa con los gremios? Usted es dirigente gremial. ¿Qué pasa con los gremios? Los cafeteros han pasado por encima de la Federación de Cafeteros, los campesinos pues están cansados, ya no creen en la representación gremial. Los paperos, los cacaoteros, los cebolleros, los lecheros, la SAC ha tenido que salir a últimas como a tomar oxígeno diciendo sí, los campesinos pequeños tienen razón, pero la pregunta es, ¿y qué ha hecho la SAC? ¿La SAC a quién representa? ¿Al campesino o a los grandes terratenientes del campo? Son preguntas que hay que hacerse. Claro. Una primera cosa, en primer lugar, lo que tiene que ver con el precio de la gasolina. Es que esos precios que estamos pagando aquí tan altos y esos aumentos mensuales obedecen a unos acuerdos de venta de muchos años atrás, es decir, de gobiernos nacionales atrás, que vendieron gasolina, petróleo a futuro con los precios que en ese momento había en el mercado internacional. El cartel del petróleo en ese momento eran precios muy bajos, y Colombia se comprometió, se obligó a vender a muchos años adelante, y eso lo estamos viviendo en este momento.
porque se está ejecutando esos contratos. Entonces, a esos precios tan bajos, donde entre otras cosas Colombia hubiese podido tener mayores ingresos si se hubieran hecho de una forma más justa y más equitativa estos contratos. Pero ha sido la dirigencia política, económica, social de este país que en este momento continúa en el poder a través de Santos, pero son los mismos que están mandando en este país los que firmaron esos acuerdos. Pero de manera que el problema es estructural. Es muy grave lo que está diciendo la doctora Lubetti, que estamos pagando el precio de haber negociado hace 10 o 15 años más, los sí, valores que hoy estamos consumiendo. Sí, lo que pasa es que el poder económico detrás de los gobiernos es muy fuerte y eso es lo que no tiene independencia. Ahí no ha dejado, porque la propuesta del combustible hace rato se viene tratando, y si los camioneros no hacen esto, y hablando de la crisis de los gremios tradicionales, sí, tiene razón José Alberto, y un ejemplo de gremio son los camioneros. No es el gremio que está en el consejo gremial, es sentado con el presidente, pero es el gremio que uno ve unido completamente, y así no aprobemos pues los bloqueos de las carreteras y todo eso, pero se ponen de acuerdo casi todos. Y cuando se paran casi todo, y uno ve los taxistas, los de transportes especiales, muy acompañados a ese tema. Entonces yo creo que ahí ellos están haciendo un trabajo y se han sentado a negociar, y uno los ve muy unidos, los camioneros, y la gente critica por el tema del bloqueo de las vías y todo eso, que algunos no estamos de acuerdo, pero creo que la crisis que ellos viven y todos los problemas que decía Betty en toda la cadena de fletes, repuestos, vías, los afecta, y se han unido hasta sentarse en esta vez y dando un voto de confianza al gobierno a ver si les cumple lo que acabaron de negociar el día de ayer. Y hay algo que el gobierno no está diciendo y que está sucediendo. Se había dicho que separaban los TLCs, pero hay 2 mesas de negociación negociando 2 TLCs, está el de Japón y el de China. Y China es una potencia y vamos a tener más problemas. TLC, estamos aquí reventados. ¿Cómo será? Hay 2 que se están negociando y hay mesas de concertación. Entonces, con todo lo que hemos aprendido en la experiencia, ¿qué está pasando con esas mesas? ¿Quiénes están integrando esas mesas? ¿Qué se está negociando? ¿Cómo se está negociando? Entonces volvemos a un tema que estábamos hablando ayer en una pequeña reunión en el grupo multisectorial, que es el tema de las veedurías ciudadanas, el tema de la participación de los ciudadanos. A veces lo dejamos todo a los gremios o los gremios tradicionales y los pequeños gremios, ¿sí? Porque en presidencia se manejan 2 grupos de consejo gremial, uno muy cerca al presidente, que son cerca de 8 gremios, y otro que son cerca de 20 gremios. Pero contemos cuántos gremios hay en el país. Hay muchos gremios pequeños, pero esos gremios se quedan en la subsistencia y no se integran a otras sombrillas donde a lo último busquen la representación con el gobierno. Entonces nunca llegan sus intereses, nunca llegan sus propuestas, y tenemos que comenzar a educar al empresario y al ciudadano para que se conforme, se vayan uniendo esos pequeños gremios en otros gremios, que es la filosofía del grupo multisectorial, se conformen veedurías, se entere qué es lo que está pasando y comience a presionar a nuestros gobernantes municipales y departamentales de que tenemos que participar en esas decisiones de Estado. ¿Dónde está representado el pequeño agricultor y todo eso allá? No podemos dejar que el gremio tradicional sí ganar representación, sí tener una representación allá. Yo creo que nos falta llegar a los que toman decisiones, bueno, que eso es un gran pecado ahí. Yo sí pienso que es necesario que se haga una renegociación de los TLC. A mí me parece que, de todas maneras, estos acuerdos que se han hecho, pues con todas las críticas que han tenido, porque la verdad es que desde diversos sectores se criticó a los gobiernos que se comprometieron a suscribir estos TLC, ¿no? ¿Y por qué? Porque los tratados de libre comercio no están fundados en un tipo de relaciones basados en la cooperación, en la ayuda mutua, en la solidaridad, sino por el contrario. Son tratados en donde las multinacionales son las que ponen las condiciones y someten a los países dependientes, ¿no? A que firmen y suscriben una serie de acuerdos que en definitiva lesionan sus intereses y su soberanía económica y política. De tal manera que yo sí considero de que una de las alternativas al problema que estamos viviendo en Colombia es la renegociación de esos TLC, porque esos TLC no guardan equilibrios, ni son equitativos, ni están basados, como decía, en la cooperación y en la ayuda mutua, sino en
la explotación económica, el trabajo y el sometimiento de estos países, de su soberanía económica y política a las grandes multinacionales, a los monopolios que hoy están metidos en nuestro país y que son los que a través de la dirigencia política imponen ciertas medidas. Por eso es que el problema es muy complicado, porque de otro lado, cuando deberíamos nosotros de tener una política integral en materia de desarrollo, por ejemplo, de vías, bueno, es que han pasado 20 años y en 20 años no hicimos nada para construir las nuevas carreteras, ni los nuevos puertos, ni tomamos las medidas para garantizarle a los campesinos pequeños y medianos cierta estabilidad y ciertos beneficios y ventajas. Hoy pues hemos llegado a un cuello de botella y eso significa que la situación es sumamente complicada por ese lado. Lo que está diciendo el doctor Borrero es muy importante, porque la ciudadanía debe conocer que además de los famosos 200 estados nacionales que se sientan en la Asamblea de la ONU, hay no más de 50 multinacionales que se han convertido en la práctica en 50 supraestados. Y de hecho, esas 50 multinacionales, muchas de ellas reconocidas y con presencia en Colombia, sus ingresos globales suman más que los ingresos globales de 100 países del mundo. Esos son datos no inventados, son datos estudiados por grupos de investigación, por grupos de pensamiento y análisis muy serios, no en Colombia, en los propios Estados Unidos, en Canadá, en la Unión Europea, en Japón, que demuestran que una sola multinacional, la más representativa de las bebidas gaseosas del mundo, esa sola suma 30 países del mundo en su Producto Interno Bruto, tomando países de África y algunos países de América Latina. Entonces el poder de negociación, o mejor de imposición, que tiene una multinacional con semejante nivel de ingresos es inconmensurable, no se puede medir. Y por eso entonces los gobiernos terminan sometidos a las decisiones de personas que no han sido elegidas, porque los presidentes de esas multinacionales y los directorios de esas multinacionales no los conocemos, pero esa gente tiene el poder de imponernos cómo vamos a vivir y cómo vamos a comerciar. El ejemplo es Monsanto. Monsanto es una multinacional de investigación y de tecnología agroindustrial en el mundo, de origen americano. Las famosas semillas certificadas son de Monsanto y de otra multinacional, prima hermana de ellos. ¿Quién conoce quién es el presidente de Monsanto? ¿Quién lo eligió? ¿Quién conoce quiénes son los directores de Monsanto, los accionistas de Monsanto? ¿A quiénes representan? Esas son las preguntas que un medio de comunicación, en este caso como nosotros, y un programa como este, quiere poner sobre la mesa, porque no hay otra forma de defender la democracia sino entregando la información veraz y oportuna a los ciudadanos. Efectivamente, tanto Monsanto como DuPont, que es la otra multinacional que manipula todo esto de las semillas transgénicas, etcétera, son uno de los grandes aportantes con la de bebidas gaseosas, etcétera, a las campañas de los presidentes de Estados Unidos, a las campañas de los presidentes en Europa, del BID, del Banco Mundial, y de son todos los que imponen al del Fondo Monetario, el BID, etcétera. Entonces, de ahí, entendiendo cuál es el origen, la razón del poder y de las políticas del poder, se llega a la conclusión de que no basta simplemente cambiar personas, que es lo que vienen haciéndose en Colombia. Por eso decimos desde la veeduría que representamos que esos son cambios para que todo siga igual. Aquí lo que tenemos es que cambiar la política no es fácil, porque los grandes medios de comunicación en Colombia y en el mundo están en manos justamente de esos sectores económicos poderosos. Aquí en Colombia se apoderaron de los grandes medios y eso distorsiona la información. Lo hemos visto con este paro. Han tratado
como de no visualizar, como de minimizar la situación, y nos hemos enterado es a través de la red, a través de YouTube, realmente qué es lo que está sucediendo. De ahí por qué una de las premisas de la democracia es cumplir con ese precepto que, además de ser un precepto constitucional, es un derecho fundamental y además es un derecho humano consagrado en la Carta de Naciones Unidas, firmada el 10 de diciembre de 1948. Es la información veraz, imparcial y objetiva, y el derecho de expresión. Esos dos derechos que están directamente relacionados con la democracia no se dan en este país. Hay libertad de prensa, los grandes empresarios comprando los medios de comunicación, eso es otra cosa, eso es libertad del negocio, pero no libertad de los ciudadanos para expresarse ni para recibir una información veraz, imparcial y objetiva. Y en segundo lugar, organizarnos todos los sectores sociales, no solamente los sectores populares o los sectores sindicales, es toda la sociedad, la clase media, con sus diversas sectores allí que también hay, subcapas, con unas políticas claras, y tiene que darse unos cambios estructurales en el manejo político, económico, social, y profundizar la democracia. No lo que han hecho algunos gobernantes alternativos que han llegado al poder supuestamente como la respuesta a toda la problemática, pero que su política la ha basado mayor asistencialismo, que es lo que le garantiza los votos, la clientela electoral, pero para seguir haciendo los negocios que les interesa a los verdaderos dueños del país y de la riqueza nacional. Gustavo, ¿cómo se explica? Decía el doctor Borrero ahora, hace más de 20 años comenzó esta oleada de firmar tratados de libre comercio con apertura económica de César Gaviria. Los dirigentes colombianos no son tontos y no son faltos de preparación. Es como si hubiera un propósito de firmar tratados, pero de tener el desarrollo de infraestructura, como para dejar que el país se termine postrado, porque no hay otra manera de pensar que ese afán de firmar aceleradamente tratados y tratados para que lleguen las economías foráneas al país, pero aquí no hay vías, aquí no hay aeropuertos, aquí no hay ni sistemas de dragado en los ríos tutelares del país, aquí no hay puertos marítimos suficientes, es decir, no hay perspectiva para prepararnos hacia ese tipo de desafíos. Y aunque levante roncha decirlo para algunos sectores de la opinión, mire usted, en Ecuador un presidente que es muy polémico en el concierto latinoamericano, en estos últimos 7 años ha hecho maravillas con la infraestructura del país. Ecuador es definitivamente otro, de hace 8 años a hoy, ha recuperado o ha logrado avanzar lo que en 40 años no había hecho en infraestructura. Y nosotros 20 años firmando tratados y nos hemos devuelto 40 años en infraestructura. Sí. No es un modelo de país socialista en lo político. Exactamente. No, hay y lo que tenemos que aceptar los gremios, y más los gremios tradicionales, las cámaras de comercio en el país, es que hay una crisis institucional, porque es que del gobierno de Gaviria hace 20 años se visualizó la apertura económica, se abrió el país, pero los gremios hemos dejado que la política esté por encima y nos llenemos de promesa. Uno del Ministerio de Transporte, la efectividad del Ministerio de Transporte y cuántos ministros de transporte no han pasado. Yo me acuerdo de las sesiones acá en el bloque parlamentario con varios ministros que han pasado, y el tema de Buenaventura, el tema de la doble calzada. Es imposible que estas carreteras lleven 5 años y nos quejemos que corrupción, que las negociaciones, que las licencias. O sea, nosotros los gremios y los que estuvieron desde esa época visualizando toda esta apertura económica y que están sentados con la presidencia, con los ministros que están pendientes de los TLCs, hemos dejado que los intereses políticos, los intereses económicos de unos grandes estén por encima de toda la economía. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Yo tengo amigos, pues somos un gremio joven, pero tengo amigos de otros gremios que llevan mucho tiempo y me dicen que no generalice. Listo, no son todos, pero son la mayoría, porque mire la crisis. Los gremios debemos apersonarnos, ser independientes, respetar la institucionalidad, pero ser muy independientes y defender el bien general.
Y nosotros sabíamos, yo creo que aquí hay una crisis de todas un ejemplo, las cámaras de comercio se politizaron mucho. Deberían estar defendiendo en las cámaras de comercio, el 96% de los afiliados son pequeños, deberían estar defendiendo esos pequeños, pero no se sienten. Entonces yo creo que hay una crisis institucional, pero que hay que arrancar por acá. Y ayer escuchaba yo al presidente Santos en la televisión, en la asamblea de FENALCO, entonces se dirigía a la clase media. Y yo creo que también la clase media tiene una gran responsabilidad, está muy afectada porque la clase, digamos, pobre, de estratos bajos, le llega el asistencialismo, tanto del gobierno y de las mismas otras clases en sus subsidios. Y la clase alta, pues, tiene el poder económico para hacer lobby y presionar lo que les conviene, pero la clase media, que tiene acceso a la educación muy difícil y muy golpeada, necesitamos que ahí nazca el liderazgo social, el liderazgo político, el liderazgo gremial. Nuestro gremio es un ejemplo de eso, de recoger esos líderes, pero desde las universidades, desde las instituciones, desde las juventudes, porque por más de que haya poder económico, las grandes empresas grandes no son más del 1% en Colombia, que representa más del 60% de los ingresos, pero me parece que falta liderazgo en la clase media se quedó solo escuchando y recibiendo lo que deciden allá, pero no participando. O sea, en una situación de confort y a hoy económicamente están muy golpeados. Bueno, pero hay una cosa y es esta. A mí sí me parece que el problema es político, ante todo. Y que la solución en este momento, el camino hacia una solución que nos permita recuperar la soberanía económica y política de este país, es la lucha social. Yo sí no creo que con base en acuerdos que se hacen por lo alto, con los gobiernos de turno, se pueden resolver estos problemas. Es que han pasado mucho tiempo, han pasado más de 20 años hablando de las mismas cosas y no se resuelven los problemas. Además, este gobierno ha demostrado una inmensa incapacidad para atender las necesidades más elementales de los sectores sociales y agrarios y campesinos del país. Es que aquí fuera de que pues no hay una política integral pues al servicio de la comunidad para defender los intereses comunes de los colombianos, ¿no? Hay una absoluta incapacidad de los dirigentes de los gobiernos de turno para atender esa necesidad y resolver los problemas. Mire, hay muchas cosas que hay que discutir aquí, pero fíjese usted una cosa. ¿De qué lado ha estado, por ejemplo, el presidente de la ANDI, el señor Villegas, que viene desde la época del gobierno de Pastrana, si mal no estoy, ¿no es cierto? Y que ahora pues lo van a premiar mandándolo como embajador a Washington. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo que la industria se quebró? No, totalmente con la apertura comercial. ¿Y qué hizo el presidente de la ANDI? Salió a defender los intereses abonar de los terreno para que lo nombraran embajador en Estados Unidos. Sí, no, ¿a quién defendió? El señor Villegas. Entonces, son cosas que hay que comenzar a analizar. Y perdónenme, doctor Borrero, y eso que dice él es tan importante para referirse también al gremio cafetero. El café Claro. fue la agroindustria emblemática del país, y en los últimos 20 años el café se acabó, la industria cafetera se acabó en el país. ¿Y dónde está la Federación de Cafeteros? ¿Qué negocios hicieron? Sus directivos. Eso, Exactamente. Con ¿quiénes son semejante los crisis. ¿Y quiénes eligen a esos directivos? ¿No? ¿Y por qué se mantienen con semejante crisis? ¿Por qué se mantienen? Pero además, perdón, los El hijos señor de quien fue el presidente, presidente, los Sí. hijos de que fue el presidente. La una embajadora en Japón. La una embajadora en Japón, el Y el otro otro ministro de Hacienda. Pero en ahora este momento de el Hacienda. doctor Santos, el presidente Santos, ha salido a decir a los medios a propósito de estas cosas del paro, de que no, estamos muy bien económicamente porque se va a vincular al país una multinacional, una comercializadora del café, Starbucks, ¿no? Que va a acabar pues con nuestra Con Juan insignia, Valdés. con Juan Valdés, porque es la que va a vender en todos los puestos del país el café colombiano, y ya no va a ser la figura de Juan Valdés. Entonces fíjense ustedes cuál es la concepción que hay allí en el manejo de la economía nacional. Haciendo un poquito de historia patria con la venia de ustedes que son historiadores. Va a ser la imagen del café de nuestro producto insignia, una empresa extranjera, Starbucks,
Hombre, y vamos a acabar a Juan Valdés en vez de haber posicionado la imagen, la figura de Juan Valdés como una marca muy importante del país. Que los estudiantes y los adultos colombianos conozcamos la historia. El tatarabuelo de los dirigentes Sea Hernández de este país, cuando todavía estaban haciendo la República Colombiana, fue el primero que se fue a negociar con Londres la entrega de grandes extensiones de nuestro país para que llegaran ellos aquí a aposentarse en sus nuevos territorios no colonizados a cambio de las primeros platicas que entregaban. Eso está documentado por la historia y no lo está diciendo un periodista, lo están diciendo los historiadores. Y ahora, usted lo acaba de recordar, explíquennos a los colombianos de a pie por qué el presidente de la Federación de Cafeteros, que lo fue como 20 años, sí, no más, de premio, hoy tiene a su hijo de ministro de Hacienda y a su hija de embajadora de Colombia en Japón. ¿Qué explicación tiene eso? Es que son los únicos colombianos, esas 50 o 60 familias, las que tienen inteligencia y capacidad de representarnos y de tomar decisiones por el colectivo. Cuando yo hablo de crisis institucional y de la clase media, es que falta renovación de liderazgo. Y nosotros no podemos seguir quejándonos, sino actuar. Nosotros tenemos que ganarnos los espacios, tenemos que proponernos, tenemos que unirnos. Y sí es muy difícil que esos puestos que están allá ya como nombrados, seleccionados, tenemos que abrirnos espacio a codazos. Pero le toca a la nueva generación y a la que viene abrirnos a codazos, porque se nos acabó ya el discurso, se nos acabó la reclamación, se nos acabó las denuncias de los medios que tienen libertad de expresión, pero allá la cosa sigue. Es como cuando socializan un proyecto, por más de que se quejen, propongan, pero no pasa nada, simplemente lo chulean. Entonces lo que yo también estoy llamando es que los nuevos colombianos, la generación nuestra y la que viene, comencemos a postularnos, a abrirnos espacio, a mirar cómo participamos de esos cuartos de al lado, cómo somos representados en las negociaciones, cómo nos postulamos a esos puestos de meritocracia, cómo ejercemos nuestros mecanismos de participación o de veto o de rechazo, porque hay una constitución que nos protege, cómo nos enteramos cuáles son los mecanismos de participación o de veeduría. Pero es que nosotros nos quedamos muy pasivos, sobreviviendo todos los días con lo que otros definen, y nos quejamos pero no actuamos. Yo creo que estamos aprendiendo a reconocer la problemática, a conocer la historia de lo que ha pasado, pero falta actuación. Entonces hay una necesidad de renovación. Aquí hay varias cosas. Primero, que en Colombia la democracia es formal, es decir, es una democracia de papel, en la Constitución, en las leyes. Democracia real no hay. ¿Y cómo se traduce, se expresa esa falta de democracia real? Lo que aquí estamos diciendo, lo que usted acaba de expresar, y es de que estas personas que manejan el país se repiten a través de sus descendientes, a través de la historia. Y entonces el problema no es de que hay una falta de renovación de liderazgo. Hay líderes. Lo que pasa es que el peso de ese poder omnímodo tan grande no permite que aparezcan otros líderes. Entre otras cosas, por eso es que aquí nunca se ha querido por parte del legislativo aprobar un estatuto de la oposición. No les conviene. Y por eso es que la financiación de las campañas tiene que ser diferente a la forma como se hace, que son que los grandes sectores, las grandes clases económicas son los que aportan a la financiación de estas campañas y después salen retribuidos con contratos de concesión o normas tributarias, etcétera. Aquí, además de proponer cambios de personas, para que no haya los cambios, pero todo sigue igual, necesitamos saber qué piensa esa persona frente a la sociedad, frente a la economía, frente a la política, frente a lo ambiental, a lo cultural, etcétera. Si no, vamos a seguir por el mismo camino, y es un camino que nos está llevando a la esclavitud. Cada día más gente está entrando en los niveles de pobreza. Claro, hoy día dicen, no, la clase media se ha aumentado,
¿Por qué dicen que se ha aumentado la clase media y que ya los pobres, no sé, se están saliendo de esos niveles de pobreza? Porque está llegando el acueducto, la energía, el alcantarillado, las casas de vivienda de interés social. Lo que pasa es que hoy día los referentes para medir la pobreza son otros. Tienen que estar acordes con la nueva sociedad tecnológica. Uno de los referentes para medir los estados de pobreza de este país es el acceso a la tecnología, el acceso a buenas condiciones de salud y salud preventiva, y poder utilizar todos los colombianos la tecnología de punta en salud. A eso no tenemos derecho los colombianos. Y entonces nos ponen en una situación frente a las clases muy altas que sí tienen acceso a todo eso, pues nos ponen un nivel de pobreza. Pero yo sí, Betty, yo digo, hay falta de liderazgo. Hay líderes, pero no hay liderazgo. Y pasa en Cali. Con las elecciones pasadas, ¿dónde estaban esos grandes candidatos de nuestra generación? ¿Y cuáles estamos pensando para la próxima alcaldía y la gobernación, sin dejar que ya unos grupos pequeños ya están seleccionando el tema? Ya quieren repetir al alcalde anterior. Y se mide eso. Entonces, y lo vivimos hace poco. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de líderes de mesas sectoriales, de nuevos líderes. Y yo preguntaba, ¿dónde hay liderazgo gremial? Porque yo soy de la tesis que hay crisis de liderazgo gremial. El asunto y la solución no es simplemente generacional, que me parece que ese es un error en que se está incurriendo. Pretender que la solución es generacional. Entonces los muchachitos que están ingresando a la universidad son los que pueden ir al consejo, a las asambleas, al congreso. No, aquí hay un valor agregado en este país que no lo tienen en cuenta y que otros países sí lo valoran considerablemente. La experiencia da sabiduría, mesura. Sí, pero es que aquí la experiencia se ha concentrado en los mismos. Por lo menos da tristeza a uno que Serpa vaya a encabezar otra lista de Senado. Entonces podríamos hablar que Samper esté detrás otra vez manejando el gobierno, que Gaviria esté manejando el gobierno. Entonces hay que respetar la experiencia. Hay un problema, mire, pero necesitamos nuevo la combinación. Bueno, y formar esas juventudes. Pero mire, alguien decía una cosa, y es que los ciudadanos son presos no solamente de su propio engaño, sino del engaño que le hacen los demás, con base en promesas, en discursos, y no son capaces de desentrañar la verdadera esencia, lo que esos líderes representan y defienden. Es que lo que hay que examinar es eso. El problema no es simplemente que no hay líderes o que sí hay líderes, porque de todas maneras pues hay unos líderes muy comprometidos con la lucha social. La prueba de ellos es lo que hemos visto con la movilización de diversos sectores. Ahí están unos líderes que están orientando y dirigiendo ese movimiento. Pero lo que hay que examinar a fondo con los líderes es qué representan ellos, qué intereses defienden ellos, ¿no? Y no dejarse embaucar por las promesas ventijulieras de siempre. Si usted oye, por ejemplo, al doctor Serpa, efectivamente que aspira a ser hoy cabeza de lista por el Partido Liberal para el Senado de la República, los mismos discursos de hace 20 y 30 años, ¿no? Y las mismas promesas y los mismos cuentos de siempre, y con él otros dirigentes que conocemos, viejos o jóvenes, que no le ofrecen absolutamente nada a los ciudadanos. Es que eso es lo que hay que ver, desentrañar de las promesas, de las palabras, de los discursos ventijulieros, la verdadera esencia de clase de esas personas, qué intereses defienden, qué intereses representa, para poder uno decir, yo sí voto por fulano de tal, porque ese dirigente está defendiendo unos intereses comunes del pueblo de Cali o del departamento o del país. Eso es fundamental. Y en eso no podemos equivocarnos, porque en la medida en que nos dejemos llevar del engaño, de las promesas y de los discursos, seguiremos repitiendo la misma historia. Y claro, la clase dirigente cuenta con una serie de recursos, entre ellos los medios de comunicación, para embaucar a la gente, engañarla a través de una serie de artilugios que utilizan para tal efecto. De modo que hay que ver eso. Pero finalmente quiero decirle una cosa al señor director. Brevemente, porque tengo una llamada en la línea. Exactamente. Sí, volviendo al tema de los acuerdos y el TLC, es que no hay derecho para que estemos importando la bandeja paisa.
¿no? Porque es que ya todos los elementos de la bandeja paisa los traemos de todas partes, menos los producimos en Colombia. Escuchemos a un televidente que tenemos en la línea. ¿Quién nos llama? ¿De dónde nos llama? Sí, buenos días, habla Denis López, Denis López, del barrio Bueno Madrid. Sí, señor. Yo soy oyente de su programa. Ustedes son unas personas muy centradas y muy capacitadas, y lo que ustedes dicen ahí es la verdad. Los tres, el señor y el doctor que es líder de las empresas, y los dos veedores y la doctora, y ustedes tienen toda la razón. Lo que pasa es que aquí los caleños y los colombianos somos unos burregos. Vamos al matadero para que y nos siguen matando. Volvemos y revivimos y volvemos y elegimos al señor alcalde donde nos quiere entregar las empresas municipales. Aquí nosotros, la clase media baja, 4, 3, no tiene inteligencia. Somos unos burros, porque para cargarles a ellos la leña. Todos los años de elecciones que hay, nosotros vamos al matadero. ¿Por qué? Porque nos dejamos comprar por un almuerzo. A mí me consta eso, porque yo lo he visto en el distrito de Agua Blanca, que me ofrecen plata. Hay compañeros, trabajadores del municipio que tienen su compromiso con líderes políticos, donde les ofrecen 5, 50 votos a 100.000, 200.000 o un puesto o un contrato. Y seguimos en la misma. Miren las empresas municipales, no la manejan sino los garceses, los Sinisterra, el señor Otoya, que vienen del Cauca, que son unos terratenientes que desde pequeño los conozco yo, ellos de por allá. Muchas gracias. Mi abuelo era de Popayán y yo iba allá, señor. Y vienen aquí a manejar nuestras empresas y a llevárselas. Y sabe que nosotros nos pisotean a nosotros. Los líderes comunales, no hay liderazgo, lo que acaban de decir ustedes. No hay líder. No van sino por su bolsillo. Vea, yo vivo aquí en el barrio Bueno Madrid, vaya a liberar las calles, vaya a liberar la Junta de Acción Comunal peleando por 2 grupos para apoderarse de ella. Don Eri, usted tiene toda la razón, su comentario es muy pertinente y nos alegra que a través de la voz suya se esté escuchando para nuestros televidentes la voz de muchas personas que están atentas como usted y que quieren sensibilizarse frente a las necesidades de lo que llama Gustavo nuevos líderes, sacar la cabeza, ser capaces de defender nuestros derechos. Nos quedan solo 2 minutos y yo les quiero pedir que hagan referencia a 2 cositas. La primera, reivindicar que en las últimas manifestaciones masivas, las protestas callejeras que se han dado en Cali y en la mayoría del Valle del Cauca, exceptuando la Unión, han sido marchas pacíficas. Estudiantes, educadores, campesinos, indígenas, camioneros han demostrado que se puede marchar y no necesariamente ir a hacer disturbios. Y desgraciadamente la misma policía ha dicho en la madrugada de hoy que tiene información que las azonadas que ocurrieron en la Unión tienen que ver con una estrategia de los surabeños para enfrentarse con la policía, porque no hay que criminalizar la protesta social, pero es bueno que ustedes la reivindiquen. Y lo segundo, hacer notar que el gremio está dando una dirección, en mi opinión, en el camino correcto. Está convocando a los veedores ciudadanos para que empresarios y representantes de la ciudadanía comencemos a pensar temas de ciudad y de región. Brevemente, por favor. El tema de la protesta, que es un derecho, y me parece, es hacer una protesta inteligente, porque si no, se desfigura la protesta diciendo que están acabando con la ciudad y todo este tema. Entonces, hacerlas pacíficas, pero hacerse sentir, yo creo que es la única manera que el país se ha dado cuenta de todas las promesas incumplidas y toda la demagogia que a veces hay en tratar estas protestas. Y yo sí quiero hacer un llamado a todos los ciudadanos ahora que vienen elecciones de congresistas. Todos están en campaña, van a volver otra vez a los ciudadanos, a los barrios, a los líderes, a pedir sus votos porque ellos necesitan también de eso. Ahí es donde tenemos que aprender que nosotros elegimos, entonces revisemos quiénes son los líderes de nuestra junta comunal, quiénes son los líderes del barrio, incentivemos a nuestros hijos a que comiencen a meterse y a entenderse y a enseñarnos y comencemos a generar esa renovación y a entender qué es lo que pasa en este país.
Cuando comencemos a entender qué es lo que pasa en este país, quiénes son los que nos representan y comenzamos a ejercer nuestros derechos de elección, esto va a cambiar. Muy bien. En lugar, en esto de las elecciones, debemos de tener muy presente que aquí la política se ha convertido en microempresas electorales. Entonces, en el caso de Cali, por ejemplo, los concejales tienen su nicho de poder, su nicho electoral. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es organizarnos y llegar a esa inmensa franja que se conoce como la franja amarilla, que es la franja abstencionista, para convencerlos de la necesidad de pronunciarse, de salir a votar. Esa franja es la que no tiene subsidios, a la que no se le llega a la política asistencialista, es esa clase que tiene que salir a trabajar en el rebusque o lo que sea para poder subsistir, y entonces es llegando a esos sectores que vamos a poder captar los votos, porque los otros sectores pues ya tienen el voto comprometido con esas microempresas electorales. Muy bien, lamentablemente, doctor, un minuto, no, un segundo. Un segundo. Porque no, ya me yo le digo a todos los ciudadanos y a los integrantes de la mesa de trabajo que el camino es la lucha social. Mantengamos viva esa llamita de la lucha social para defender nuestros derechos. Y que quede claro que no estamos invitando a la población a actos subversivos. Estamos invitando a la ciudadanía a ejercer su derecho ciudadano, a manifestar su protesta social, porque está amparada por la Constitución. Y como dice nuestro amigo y colega Claudio Borrero, sin apartarnos un ápice de la ley y de la decencia, hacer lo que hicieron los estudiantes con la MANE, hacer lo que en los últimos días con los cacerolazos se han hecho, hagamos bulla, toquemos las tapas de las ollas, pero no destruyamos el comercio, no destruyamos las estaciones del Mío, no destruyamos los parques, las luminarias públicas, nada, porque la violencia no engendra sino violencia. Tenemos que ser capaces de demostrar nuestro descontento con creatividad, como lo dice nuestro amigo Gustavo Muñoz, hacer una protesta inteligente. Amables televidentes, hay que pensar para poder decidir siempre en función del bienestar colectivo. Buenos días.